Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al capitán de navío aviador, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Oscar Brandeburgo. ¿Cómo estás, Oscar? Te doy la bienvenida. Gracias, Matías, muy amable por esta invitación. Estoy muy bien, muy amable, muchas gracias. Ya desde el principio te agradezco mucho por tu tiempo y que hayas accedido a poder a contarnos un poquito de tus experiencias con los helicópteros Sikin de la Armada. Perfecto, sí, la verdad que a lo largo de mi carrera tuve una nutrida experiencia con estos helicópteros porque estuve 13 años en la misma escuadrilla y es la escuadrilla donde yo me encontraba destinado casualmente en oportunidad del conflicto, ¿no es cierto? Perfecto, bien. Así que listo para lo que quieras saber de ellos. Dale. Y como siempre digo, para ir un pasito anterior, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esa vocación militar precisamente en la Armada. Bueno, yo soy de Capital, de la ciudad de Buenos Aires. No tengo militares en mi familia, Mira, así que no sé por cuál es el extraño gen recesivo sí, que se despertó por ahí y me hizo abrazar este tipo de emprendimiento. sí. Sí me acuerdo, recuerdo de muy chiquito que siempre me gustaron los aviones, pero los aviones. Un poquito más avanzado también me gustó, tenía simpatía por la Armada. A mi familia la Armada le gustaba mucho, Sí. quizás con una visión un poco más romántica, un poco más de aquellas épocas, estamos hablando de la década del 50 del siglo pasado. Sí. Entonces digo, bueno, le tomé simpatía y en algún momento me enteré que en la Armada había gente que volaba. Y para mí fue el paquete completo y bueno, eso hizo que eligiera la Armada como profesión. Y aquí estoy. ¿Y cuántos años estuviste dentro de la Armada? Dentro de la Armada estuve 37 años de servicio Sí, y justamente este año, el 1 de febrero, este año que ya está por terminar, sí. se cumplieron 50 años de nuestro ingreso a la Escuela Naval, que fue el 1 de febrero del 71. Así que celebramos los 50 años de ingreso a la escuela. Una Que, pila, ¿eh? que no es poca cosa, mira. Que no es poca cosa, sí, sí. Y, o sea, ¿cuántos años te llevó la escuela naval? Son 4 años, ¿no? La escuela fue mutando sus programas de estudio Sí. con el correr del tiempo. Ujú. En nuestra época hacíamos 4 años completos que estaban constituidos por 3 años y medio puros de escuela, Sí, a lo que se le sumaba el viaje de instrucción, que no es que duraba medio año, pero entre preparativos, pitos y flautas duraban entre 4 o 5 meses y algo, ujú, y donde se seguía el plan de estudios hasta terminar, más todo el adiestramiento náutico, marinero. Acuérdense que en aquella época no había satélite, no había GPS, no había nada, era sí. todo a sextante, todo eso se adiestraba en todo ese largo periodo de navegación para estar en mejores condiciones para cuando uno fuera a los barcos, ¿no es cierto? Entiendo. O sea que sacando cuentas, tu viaje en la fragata Libertad, ¿no? Sí. En la Fragata Libertad, sí, ¿Qué sí, fue en el sí, fue 74? en el 74, los últimos 5 meses del 74. Bien. Y ahí es cuando ustedes se reciben de Guardia Marina, si no me equivoco. Exactamente, Sí, y si no tuviste ningún tropiezo académico en los exámenes finales, sí. bueno, tu promoción como guardia marina es a fines de ese año, más allá que la ceremonia pueda darse los primeros días de enero o lo que fuera, ¿no? Entiendo. Tu alta sería con el 31 de diciembre. Perfecto, bien. Que si mal no recuerdo, dentro de la Armada a ustedes le dicen michis cuando se reciben, ¿no? Exactamente. Los guardamarinas son los michis, que es una deformación de un vocablo inglés en Inglés, realidad, sí, pero acá le quedó michis, un apócope del vocabulario inicial. sí, Y sí, son los michis, pero dicho con mucho cariño, sí, sí. está muy, muy extendido. Sí, me pasó una vez de cuando recién lo escuché, yo me puse a pensar, ¿qué serán los michis? O sea, recién recibido, ¿por qué michis? Y ahí Claro, me han comentado que venía, como dijiste vos, la derivación de midshipman,
del vocablo Exactamente. anglosajón. Sí, claro, porque esa jerarquía en ese momento tenía sus alojamientos en las partes medias del buque. Ah, Entonces, el midshipman, de ahí bien. entonces se apocopó, se castellanizó y quedó Michi, Y ahí quedó. que suena más protito. Te Claro. entiendo. Y una vez que ya egresado como guardia marina, ¿elegiste alguna especialidad en concreto? Bueno, antes de terminar el Sí. viaje, de hecho, Ujú, nos preguntaron quiénes queríamos ingresar a la escuela de aviación, ujú. quiénes éramos voluntarios. Seguramente, como pasa siempre, iba a haber más voluntarios que plazas disponibles, Sí. pero bueno, los que estábamos interesados nos inscribimos y después de una evaluación que no sé de qué se trató, nos comunicaron quiénes son los que habíamos ingresado. Y en febrero del año 75, es decir, ahí apenas llegados, Ujú. hicimos el ingreso a la Escuela de Aviación Naval, que es un curso de un año, y te recibís de aviador naval. ¿Y Así que a partir de ahí sí. en dónde se realiza ese curso? La Escuela de Aviación está en la base aeronaval Punta Indio, Ah, que bien. está relativamente cerca de Buenos Aires, son unos 160 kilómetros, poco más o menos, Sí. cerca de Verónica, que es una localidad también cerca de la costa en Buenos Aires, Ujú. La Plata, digamos, es un lugar relativamente cerca, muy en contacto con el río, Sí. así que normalmente había mucha experiencia de vuelo en esas zonas también, ¿no es cierto? Pero la Sí. escuela está ahí desde hace muchísimo tiempo. No siempre estuvo ahí, pero Sí. desde hace muchísimo tiempo está ahí. Sigue estando, obviamente. Entiendo, bien. Y una vez que transcurre todo ese año, vos conseguís las salas de aviador, ¿en qué te Exacto. especificaste? Bueno, eso es. Otra vez te convocan para ver que elija la gente Ujú. qué quiere, cuál es la especialidad que quisiera seguir dentro de aviación naval. En ese momento había, también esto sufrió modificaciones. Sí. En ese momento había dos grandes grupos, caza y ataque, Ujú. y el otro grupo era exploración y guerra antisubmarina. Yo, que fue lo que siempre me gustó, elegí exploración y guerra antisubmarina. Y otros habrán elegido otra cosa. Y Sí. les habrá tocado también en función de tu rendimiento como piloto, Entiendo. en función de las capacidades que te veían para cada una u otra cosa, Ujú. no siempre lo que vos elegías era lo que más estaba preparado para hacer. En ese momento te explicaban cómo eran las cosas. Yo tuve suerte Sí. y me dieron exploración y guerra antisubmarina. Por eso fui de pase cuando terminé la escuela a la escuadrilla aeronaval antisubmarina. ¿Y en dónde tiene la base? El asiento de la escuadrilla aeronaval antisubmarina, que está constituida por aviones Tracker, Ujú. aún hoy diferentes modelos, mucho más evolucionados, pero siguen siendo Tracker al fin, Sí. está en la base aeronaval Comandante Espora, que tiene varias escuadrillas, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuántos años estuviste en esa escuadrilla? En esa escuadrilla estuve prácticamente 2 años y medio, casi 3. Y después, cuando vino el alistamiento con el conflicto, o el casi conflicto que tuvimos con Chile, Sí. también nos redistribuyeron, necesitaban pilotos en otros lados, volví a Punta Indio para volar aviones de apoyo a los aviones que se iban al sur y vuelta, Ujú. y después de ahí, cuando terminó el conflicto, a fin de año prácticamente, Sí. fui dado de pase, me trasladaron a la primera escuadrilla de helicópteros. Y ahí comenzó, en el año 79, mi vida como helicópterista, eh, que hay que hacer otro curso de adaptación, porque no es lo mismo volar un avión que volar un helicóptero. Son cosas totalmente diferentes, su aerodinámica es absolutamente distinta, ¿no? Entiendo. ¿Y te costó Así que hay que hacer, ese después... cambio te costó? No, no, porque es una transición que te van llevando paso a paso. El curso dura unos 6 meses más o menos, Sí. y luego ya vas incrementando tu experiencia en el modelo y bueno, finalmente quedas habilitado en el modelo como piloto a cargo. Estuve un año ahí.
Y al fin de ese año, o sea, en el año 80, Sí. me fui de pase a la segunda escuadrilla de helicópteros. Quiere decir que cuando se produjo el inicio del conflicto del 82, Ujú. yo estaba en helicópteros 80, 81 e iniciaba mi tercer año en la escuadrilla. Y Es me decir, que tiene una imagino, experiencia no muy larga, sí, pero ya importante para cómo se volaba en aquella época, que era mucho más que ahora, ¿no es cierto? entiendo. Me imagino que eso traducido en horas de vuelo implicaba una buena cantidad de horas. Y sí, era una buena cantidad de horas de vuelo. Yo calculo que había llegado como con 400 o 500 horas. Mira, Yo estaba en la segunda jerarquía sí, por pasar a la primera, cuando me salió el pase a la segunda de helicópteros, así que en realidad tenía 4 años de aviador. Y sí, 4 años de aviador, 5, iniciando el quinto, ujú, y bueno, fui a Siquín. Y realmente para alguien que está recién comenzando es una buena cantidad de horas. Sí, 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 sí. entiendo. ¿Y en el 82 qué grado tenías? Era teniente de fragata en el Ah, 82. bien, perfecto. Así que realmente, si teniente de fragata en el último año, es decir, que después de esos 3 años de escuadrilla, ya habían transcurrido 8 años de oficial. En el Ujú. 82 estaba en mi octavo año de oficial. Sí, No de sí, aviador, pero de oficial, de ¿no? oficial, te entiendo, bien. Y si uno tiene que describir al Sea-King más o menos para que la gente entienda, ¿cómo lo describirías ese tipo de helicóptero? El Siquín es un fantástico helicóptero. Ujú, Ha sido diseñado y desarrollado por la Sikorsky Aircraft de Estados Unidos, cuya misión primaria era la guerra antisubmarina embarcada. Es decir, que el helicóptero fue diseñado y nació para operar desde buques grandes, pero fundamentalmente portaaviones, por su tamaño. bien, Los modelos que operamos a la altura del 82 son modelos que tienen 10 toneladas de peso de despegue, tienen 5 horas de autonomía para que se den una idea de capacidad. sí, La tripulación mínima es piloto, copiloto y un mecánico, y gente de arriba pueden llevar hasta 27 personas en caso de ser necesario, lo bastante. cual es un helicóptero interesante. Por supuesto, son 2 motores, tiene 2 motores, como la inmensa mayoría de los helicópteros o aviones que vuelan sobre el mar. Ujú, 2 motores, 2 turbinas de 1500 caballos cada una, así son unos cuantos caballos, sí, y realmente ha dado un resultado extraordinario. Más allá de que yo tengo la camisetita puesta, mm, de sí, hecho hoy sigue volando. Y ujú, el año que viene, sí, el Siquín cumple 50 años de vida en la Armada Argentina, porque los primeros vinieron en el año 72. tremendo, Así que el mismo modelo con sus variantes sí, sigue volando en la Armada. Es un helicóptero ya obviamente desde el punto de vista de desarrollo ujú, viejo, pero sigue rindiendo sus frutos y realmente es difícil de reemplazar para las cosas que puedo hacer. entiendo, perfecto. ¿Y qué tipo de prestaciones tiene el Sea-King? ¿Para qué se lo puede utilizar? Para lo que quieras, Mm, digamos, todo helicóptero que se precie de serlo sí, puede ser utilizado para innumerables tareas. ujú, ¿Cuáles son las más comunes sí, asignadas al SIKIN dentro de la Armada? La guerra antisubmarina embarcada. ujú, También lo puede hacer de bases costeras, pero no es su métier. Fundamentalmente es hacerlo como proyección de los buques en el mar. bien, Guerra antisubmarina embarcada, pero por su capacidad que charlamos recién, también apoya a la infantería marina como el transporte de asalto. ujú, También todos los años se embarcan 2 SIKIN a bordo del rompehielos para ir a la Antártida. Así que las operaciones antárticas desde el rompehielos también están hechas con helicópteros SIKIN. Y otro tema muy importante sí, es la búsqueda y rescate en el mar. Siempre tuvimos nosotros un helicóptero de guardia ujú, a 4 horas del despegue para el caso que surgiera algún caso SAR, como se los denomina, Search and Rescue, ujú, para salir a buscar buques en problemas, alguno que yo tenía un accidente en un pesquero o sí, un siniestro en un velero en alta mar, y el helicóptero está de guardia
para hacer ese tipo de tareas, que también es muy importante en el ámbito de la Armada, ¿no es cierto? Esas son las más importantes, pero casi cualquier otra cosa, como tienen también la capacidad de llevar carga externa e interna, Sí. no sé, a veces hay que poner una torre en algún lado y bueno, ese helicóptero la puede llevar, levantar y la pone en algún lado, o lo que fuera. No, es una máquina como los helicópteros en general, muy, muy versátiles, ¿no es Y muy, cierto? Muy y, versátiles. y muy noble por las prestaciones que estás contando. Tremendamente noble, tremendamente noble. Yo volé 13 años en la escuadrilla. Sí. Nunca tuve un problema Mirá. que dijera estoy en riesgo. Ujú. Una sola vez tuve una emergencia que se encendió una luz Sí, y mecánico me refiero, ¿no? En sí, riesgo sí. después vamos a charlar, estuvimos varias veces, pero mecánico que hiciera que el helicóptero fallara en cuanto a su nobleza en funcionamiento aeronáutico. Entiendo. Pero 13 años, así que ni yo ni los que me acompañaban, no es que a mí no me tocó. Sí, Así sí. que no, eso te da una idea de la capacidad mecánica, aeronáutica, Ujú. de diseño de ese helicóptero. Entiendo, perfecto. Y vos, dentro de la tripulación del Siquín, ¿qué papel tenías? Bueno, uno va escalando posiciones, por decirlo así, dentro de las Sí, tripulaciones. Cuando uno llega, es un cacho de carne con ojos que está aprendiendo a ver para qué sirve cada botón. sí. Y bueno, su primer cargo a bordo es copiloto. Ujú. Copiloto, como llamamos de traslado, copiloto administrativo, un copiloto para que Sí, el avión vuele, copiloto y copiloto. No puede volar con un piloto solo el Siquín. bien. Entonces, copiloto y copiloto. Uno es copiloto. Después va evolucionando y una vez que se adiestra y hace ejercicios y demás, se habilita como copiloto antisubmarino, que es el otro rango de copiloto, que es Ujú. eminentemente táctico ya, operativo. Sí. Copiloto antisubmarino. Después pasa a ser piloto del helicóptero para cualquier tarea de vuelo específica, Ujú. piloto antisubmarino, que ya eso equivaldría a ser comandante del helicóptero, y finalmente, todo esto dicho muy resumidamente, Sí, sí. finalmente el último estadio, que es ser instructor de vuelo, que es ser el encargado de transferirle a los que vienen atrás, porque esto que yo te cuento no se hace en 2 o 3 meses tampoco, Sí, transferir a los que vienen atrás todo lo que uno fue aprendiendo en los años que han pasado, ¿no es cierto? Es una entiendo. gran responsabilidad, sí, sí. Y en el 82, ¿en qué escalafón estabas vos? En el 82 yo era copiloto antisubmarino, esa era mi función a bordo. Bien. Copiloto antisubmarino. Eso fue a principios del 82, yo había llegado en el 80, así que en Ujú. realidad tenía 2 años completos, que más o menos el desarrollo era así, más o menos a una habilitación un poquito más por año. Es más Entiendo. fácil hacer copiloto de traslado administrativo que ser copiloto antisubmarino, Ujú. porque para adiestrarse en ese tipo de técnicas y tácticas hace falta el concurso de varios medios de la Armada. Yo necesito tener un barco, necesito tener fundamentalmente un submarino, Sí. todos medios que no son fáciles de contar así todos los días, Ujú. una serie de cosas que hacen que se dilate un poco más ese tipo de adiestramiento, ¿no? Para esa calidad de técnicas y tácticas. Entonces, a los 2 años que yo estuve, cuando comencé el tercero, que fue el 82, Sí, yo estaba habilitado como copiloto antisubmarino con una buena experiencia. bien. Y ahora ya que mencionaste la parte antisubmarina, el Sea King, hablando en tipo de prestaciones, ¿cómo es la técnica antisubmarina que tiene la tripulación del Sea King? Eh, en general, podríamos hablar un par de días de esto y no se nos acabarían los temas. Me imagino. Pero básicamente, el sensor más importante que tiene el Siquín en su configuración antisubmarina Sí. es un sonar de profundidad variable. Si el helicóptero lleva un sonar a bordo, Ujú. todo esto dicho, ampliamos lo que a vos te parezca, se cuelga sobre el agua cuando llega a un punto que necesita investigar, se cuelga arriba del sonar, se cuelga sobre el agua a una altura de 40 pies, que sea unos 12, 13 metros, Ujú. eh, arriba del sonar a la profundidad más conveniente. Acá tendríamos que hablar de batitermografía, toda una serie de cosas que no Sí. vienen mucho al caso, Ujú. pero la profundidad más conveniente en función de la temperatura del agua
donde pueda tenerse mejor detección o más alcance de detección, más arriba, más abajo, por una serie de cosas físicas. Y eso es una gran ventaja que lo puede hacer estando en el mismo punto, sube o baja el sonar. Bueno, hace sus emisiones, detecta o no detecta si está detectando, o hostiga si está hostigando, y ese es el sensor primario con el que vino dotado el helicóptero. Después se le fueron incorporando otros sensores. En el supuesto caso que él tenga la orden o la directiva de atacar a un contacto sumergido, que siempre se lo da muy claramente el oficial que esté en el comando táctico de esa operación, qué sé yo, una vez que considere que es un contacto submarino bastante factible de serlo, las armas que tiene para emplear contra contactos sumergidos son bomba de profundidad y torpedos activos buscadores. El torpedo se lanza, se desprende el paracaídas con el cual cae al agua para darle una cierta aerodinámica y frenar la velocidad, se desprende el paracaídas, se activa su cabeza y comienza a buscar por supuesto yo tengo que lanzarlo cerca del contacto, ¿no es cierto? Comienza a buscarlo hasta detectar el contacto y lo ataca. Bien. Si tenemos suerte. Sí. No es fácil encontrar un submarino en el agua tampoco. Es una de las preguntas que te iba a hacer. Me imagino que no. Y, No y menos no si es llega a nada ser fácil. y menos si llega a ser nuclear. Sí, si llega a ser nuclear, bueno, sí y no. El nuclear son submarinos tan grandes que su firma acústica, el eco que da, es enorme. Y aparte, el ruido que produce es muy grande también, comparado con un submarino convencional propulsado a batería. Sí. Para que des una idea, mira el ruido que hace un auto común y el ruido que hace un auto a batería. El reactor hace mucho ruido en términos de consideraciones acústicas bajo el agua. Sí. Entonces pero claro, tiene una velocidad que puede reposicionarse como quiera, siempre y cuando tenga la profundidad adecuada para navegar a esa velocidad, ¿no es cierto? Pensar que son submarinos enormes, que todos tienen más de 100 metros de largo. Sí. Pero sí, no se ve. Es buscar un blanco que no se ve. Ahí reside la mayor dificultad del blanco, ¿no es cierto? Y el mayor desafío también. Y ahora creo que al decir esto se me vino a la cabeza, puede ser que a los trackers le dicen también los murciélagos. No lo conozco. Ah. No, búhos son los trackers. Perdón, los búhos. Sí, los trackers son los búhos. De hecho, su escudo de escuadrilla es la representación de un búho. Sí. Me equivoqué de animal, sí. Pero justamente Sí. fue por la metodología que tiene de cazar el búho en la noche. Exacto, de noche, sí, sigilosamente, silencioso. Sí, de ahí vino. Le queda bárbaro. Sí. Son búhos, sí. Se me equivocaron los animales. ¿Y qué te iba a decir? Y ya llegando al 82, a vos, el 2 de abril, ¿dónde te encuentras? Bueno, el 2 de abril, ya te dije, en marzo, nos habían dado de pase a la escuadrilla. Sí. Y allá por el 28 de marzo, que fue el día que zarpó la flota, donde yo estaba navegando, el grupo, a nosotros nos embarcaron en el rompehielos. El rompehielos, más allá de sus campañas antárticas, muchas veces se unía a grupos de la flota para hacer ejercicio, como tiene una cubierta muy permisiva para helicópteros grandes, tiene dos hangares, hangares, una cubierta grande y demás. Muchas veces se unían para hacer ejercicios, porque aparte los nuevos pilotos tenían que calificarse a bordo de su cubierta. Esto es una metodología que se utiliza con todas las unidades de superficie, la calificación a bordo. Como uno se califica en portaaviones con el avión, hay que calificarse en las distintas cubiertas con los distintos helicópteros. Muy bien, el 28 nosotros zarpamos a bordo del rompehielos para hacer un ejercicio más. Eso es lo que sabíamos nosotros. Salíamos a hacer un ejercicio más. Al segundo día nos reúne el comandante y nos dice que estamos yendo a Malvinas para tomar las islas, cosa que no teníamos ni la más mínima idea. Debemos ser los últimos que nos enteramos. No teníamos ni idea y ahí me toma a mí el tema del 2 de abril, operando desde el rompehielos. Y duró, esa operación duró unos cuantos días hasta que se acabó la operación Rosario, la toma de las islas,
y luego los helicópteros se replegaron junto con el rompehielos, volvieron a Espora, que es su base de asiento, se reconfiguraron ahora como misión antisubmarina, porque en el rompehielos se han ido configurados como misión de transporte, para bajar tropa, para bajar carga, porque era para abastecer a las islas de lo que le estaba haciendo falta, ¿no es cierto? Se reconfiguró, se volvieron a montar los sonares, se hizo el adiestramiento para calibrar todos los sensores, para embarcar en el portaaviones 25 de mayo. Y estuvimos embarcados en el portaaviones 25 de mayo, yo no recuerdo de memoria exactamente, pero habrán sido del orden de 12, 15 días. Sé que fue a principios de mayo, porque recordamos el hundimiento del crucero estando en el portaaviones. Así que eso fue todo un tema. Y bueno, finalmente después se decidió que el portaaviones ingresara nuevamente a puerto y que los aviones se destacaran en el sur. Nosotros nos fuimos a Viedma, que fue otra de las tareas que se nos asignó. Desde Viedma, una base costera, hacer patrulla en proximidades de Viedma, porque los buques tenían que trasladarse hacia el sur o hacia el norte, y en ese momento estaba el Golfo San Matías, que era un golfo de aguas muy profundas, donde perfectamente podía animarse a ingresar un submarino en pos de estos buques que se desplazaban. Entonces nosotros hacíamos guardias con el sonar casualmente, tratando de localizar o de molestar al submarino y no darle la libertad de acción suficiente para que como cualquier hijo de madre fuera y se paseara por donde quisiera. Ese era el objetivo. Eso se llamaría hostigamiento en el lenguaje, digamos, antisubmarino. Entiendo. ¿Y tuvieron algún contacto? Tuvimos contactos, no pudimos. Los contactos son muy difíciles de clasificar también, porque tienen que reunir una serie de características, pero tuvimos un contacto que con el tiempo se fue degradando y no alcanzó el criterio de empleo de las armas en función de lo que nos habían ordenado. Por lo menos es que llegaron a determinada clasificación del contacto para emplear armas. Entiendo. Se fue degradando, se degradó, entonces no era atacable. Pero si fue o no fue, nunca lo supimos, el asunto que había sonares ahí que estaban dando vuelta, entonces el submarino pierde la iniciativa, que es lo que se buscaba. El tipo no puede estar dando vueltas graciosamente por el agua. Es lo que se buscaba para que los buques estuviesen un poco más protegidos, ¿no es cierto? Entiendo, bien. Esa fue la tercera etapa. La cuarta etapa, estando desde Viedma, nos llegó la directiva, fue el famoso rescate en la isla Borbón, que fue corto en tiempo, porque nosotros nos enteramos el 28 y todo terminó el 1 de junio, así que duró 3-4 días, pero muy intenso en cuanto a su preparación y a su ejecución. Esa fue la maniobra más extraña que hicimos durante el desarrollo del conflicto. Y finalmente, la última etapa, ya sobre casi mediados de junio, a partir del 7-8 de junio, fue tripular como helicópteros sanitarios el rompehielos y el Bahía Paraíso. Sí, que ya eran hospitales ya. Exactamente, para hacer a bordo de los buques hospitales la evacuación o el apoyo sanitario o lo que hiciera falta desde Malvinas hacia el continente. ¿Puede llevar también fuimos. ¿Puede llevar camillas el Siquín? 8 camillas puede llevar. 8 camillas, bien. 8 camillas, sí. Por eso es una de las facetas que no habíamos mencionado antes. Perfecto. Bien. Creo no equivocarme, sí, pero creo que son 8 camillas. Bien. El tiempo hace mella, pero creo que eran 8 camillas. Si no, es un número muy aproximado. Una camilla. Y bueno, también, obviamente, en nuestra función también tuvimos que ir a buques hospitales ingleses a buscar heridos nuestros que tenían ellos. Así que fuimos a buscarlos, los trajimos al rompehielos para evacuarlos y demás. Y esa tarea, más allá del cese de hostilidades del 14 de junio, esa tarea nuestra duró hasta el 26 de junio. Que seguíamos evacuando gente y replegando gente de las islas hasta esa fecha. Es decir,
¿Cómo Nos- fue perdón, antes que se me vaya la pregunta, ¿cómo fue el contacto con la tripulación de los buques hospitales ingleses? impecable, impecable como son los ingleses como soldados, Sí, impecables. Eh, la gente, yo me recuerdo al ujú, conscripto nuestro que íbamos a buscar, sí. despidiéndose a los abrazos con la gente sanitaria, Mirá vos. no, una cosa que hay que verla. Sí, Y los saludar, se ven todos acuerdos a saludarlo, que se iba, ujú, desearle suerte, supongo yo. sí, Impecable, igual que con la tripulación del buque, el manejo del helicóptero, no, ujú, impecable, impecable, realmente impecable. bien. De la misma forma que nosotros fuimos impecables con los ingleses también. Es más, sí, hablando de la parte de sanidad, yo tengo entendido que entre buques hospitales ellos necesitaban bolsas de sangre y no me acuerdo si fue el Irizar o el Bahía Paraíso, le tuvieron que mandar sangre porque se había coagulado a los ingleses. Puede ser, sí, sí, no tengo el dato preciso, pero sí me consta Sí, de sí. apoyo irrestricto mutuo, inclusive de médicos Ujú, interviniendo, soldados de un bando y del otro. sí, sin Y han distinción. salvado muchas vidas, con ese tipo de cosas. Sí. Eso sí es cierto. Ujú. Así que, bueno, ahí el 26 de junio se nos acabó la tarea de este tema, pero fueron el 28 de marzo hasta el 26 de junio, prácticamente Sí, tres tres meses meses, continuos de operación. Y vos fijate que hicimos prácticamente todo lo que el helicóptero puede hacer, que lo que dijimos charlamos al antes. principio. Es verdad. Transporte de tropas, transporte de carga, Ujú, lucha antisubmarina, evacuación de heridos, que no es un rescate, hicimos rescate de la isla para evacuarlos a esta gente. sí, Así que la versatilidad del helicóptero ahí quedó demostrada fehacientemente. perfecto. Un fierro. Yo tengo mi camiseta, reconozco, pero Sí, un nobilísimo fierro aeronaval. perfecto, te entiendo. Y quedó demostrado, como dijiste vos, lo que hablamos, hicieron todo el tipo de misiones. Perfecto, sí, 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 sin ningún problema. Por suerte no tuvimos grandes fallas. Bien, Y no perdimos ningún helicóptero, además. Así que fue una fundamental. suerte también, ¿no es cierto? Y Sí. ninguna, obviamente, y ningún tripulante. La escuadrilla para el 82, ¿cuántos helicópteros tenía operativos? Uno. ¿Uno solo? Cuando empezó el año, Sí, la escuadrilla tenía un helicóptero, porque habíamos venido de un año muy malo de repuestos en el 81, sí, y cuando largó el año teníamos uno. Obviamente, ante el anuncio de que pasaban cosas extrañas, se ordenó de inmediato sí, alistar todos los helicópteros posibles. Y en definitiva, para fines de marzo, sí. teníamos 3 helicópteros en servicio. Tres Iba. helicópteros en servicio en condiciones de volar adecuadamente. Ujú, No es cosa de poner cosas rotas a los helicópteros tampoco, porque ni a entiendo. ningún avión. Se te viene abajo. Pero inspecciones, alguna vuelta a inspección, sobre inspección para darle algún remanente, a lo mejor Ujú, lo que duraba quizás 1500 horas de vida de dale vuelo. un poquito más. Bueno, ¿no tiene fallas? No, bueno, démosle 10% de tolerancia, Ujú, son 150 horas más. sí, Entonces, básicamente eso hacía que se estiraran los componentes con un buen criterio de ingeniería aeronáutica, obviamente, sí, sí. y tal vez así que no hubo inconvenientes. Me imagino el laburo infernal que habrá hecho la parte de mecánicos en ese tiempito para poner Pero dos helicópteros operativos. los arsenales, fundamentalmente, como se denomina a los escalones de tercer nivel de mantenimiento, Sí, y el taller central, que es el cuarto nivel de mantenimiento, ujú, entre todos tratando de armar todo lo que pudieran de todas las escuadrillas, porque tremendo. no solamente éramos nosotros, es decir, que eso fue un alistamiento, Sí, pero que había tanta capacidad en ese momento y tanto adiestramiento que teníamos, ujú, que realmente se pudo hacer sin grandes complicaciones, solamente con mucho esfuerzo. y patriotismo. Sí, y ganan de hacer las cosas, Exacto, exactamente. exacto. Y ahí, volviendo a la misión esta del rescate de la isla Borbón, que vos me dijiste, llega la orden el 28 de mayo. Eh, ¿Cómo fue esa orden? O sea, por ejemplo, a vos, ¿quién te la impartió? O sea, ¿cómo llegó esa orden? ¿De qué contaba? Yo era, como te comentaba, yo era copiloto antisubmarino, Sí, era teniente de fragata, una jerarquía relativamente moderna. ujú, Yo estaba a cargo de todo lo que era armamento, el cargo armamento de la escuadrilla. Yo me encargaba de los torpedos, las bombas, todo. sí,
Es decir, que yo no tenía injerencia en lo que era el planeamiento, la planificación de las estrategias de la escuadrilla. Pero sí al comandante le llega la orden de alistar 2 helicópteros que podían incluir un hipotético cruce a Malvinas. Eso le llegó el día 28. Bueno, rápidamente el comandante con su segundo, jefe de logística y demás, empezaron a ver. Sí. Y lo que primero saltó, que los helicópteros no les alcanzaba el combustible para ir y volver de Malvinas. No podían ir y volver. O iban y se quedaban o volvían, o había que confirmar si en Malvinas había combustible. Esa fue la primera limitación. Sí. Por lo menos el combustible. Sí. Bueno, ahí se dedicaron a empezar a averiguar esas cosas, si allá en Borbón había combustible o no había, una vez que se confirmó que había que cruzar para Borbón. ¿Qué había pasado en Borbón y dónde queda Borbón? Que es otra pregunta que a lo mejor mucha gente se hace. Borbón es una isla grandecita que está al norte de la Gran Malvina, que es la isla que está más cerca de la costa nuestra. Sí. Una isla grandecita que tiene una profunda bahía, y en ese istmo que queda hay una pista reducida donde estaba organizado, armado, un aeródromo de campaña. Ahí había aviones Mentor, nuestros, Pucará, de la Fuerza Aérea, y operaban desde allí. En un momento, un ataque de comandos ingleses fue directamente la destrucción de los aviones. Si fueron a lo vital. No tenía mucho sentido matar gente, lo importante era que no hubiera aviones. Todavía no habían visto a nadie, ninguna persona volando, así que lo que había que romper era el material. Sí. Bueno, fue sumamente eficiente el ataque, y quedaron los aviones inutilizados. Y la pista también. La pista inutilizada por defensa nuestra, inclusive, porque pensando que era un ataque de otro tenor. Bueno, ¿qué pasó? La gente se quedó sin trabajo, pues es como que tiene un taxista que le vendieron el taxi. Exacto. Entonces, bueno, eso fue en el mes de mayo. Sí. Nadie sabía cuánto tiempo duraba esto. Entonces la decisión fue, tanto de Fuerza Aérea como de la Armada, replegar esa gente que había quedado aislada allá. Por supuesto que también había un grupo de infantería marina que hacía la seguridad del lugar, ¿no es cierto? Se encargaba de eso. Ellos se quedaron, pero los pilotos y los mecánicos que se quedaron sin trabajo, sí. La decisión fue replegarlos para, llegado el caso, utilizarlos en otras unidades, en lo que hiciera falta. Entiendo. Y así, bueno, por eso llegó la directiva de cruzar con el Siquín, que en el momento ese era el único medio que podía utilizarse en la isla, por el tipo de orografía, por el tipo de terreno, por el tipo de pista. Otra cosa no teníamos disponible nosotros. Bueno, y así fue como en el devenir de las horas se fueron suscitando toda esta serie de limitaciones. Nosotros nunca habíamos ido a Malvinas, los helicópteros no tenían radar, no tenían ningún tipo de armamento defensivo, no están hechos para eso. Exacto. Tampoco tenían ningún tipo de medida de apoyo electrónico como para decir si me está iluminando un radar, si alguien me está vigilando, ni nada. Es decir, que estaban muy poco preparados para esa tarea. Todo eso no era solucionable. Pero bueno, básicamente el peso es otro límite que tiene toda aeronave para despegar. Yo puedo despegar con 10 kilos, no con 11. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos había que traer? Había que traer entre 9 y 10 personas. Bueno, listo, con el combustible más la tripulación mínima, bueno, todos juntos no van a caber porque no les va a dar el peso. Entonces, eso, más la capacidad de apoyo mutuo para hacer semejante cruce, sí. Se autorizó a hacer la misión con 2 helicópteros. Uno apoyaba al otro y aparte podían distribuir la carga y cargar combustible. Más combustible, la carga que eran la gente con lo que tenía puesto, porque sí, no había forma de traer más cosas. Entiendo. Así que, bueno, y paralelamente se estaba instalando la cabecera de San Carlos, la cabecera inglesa que estaban desembarcando en San Carlos,
que estaba a unos 20, 25 kilómetros de ahí de Calderón. Sí. Bueno, evidentemente lo que está sobrando es un movimiento de gente inglesa en la zona. Tratemos de ir lo más pegados al oeste y lo más bajo posible. Bueno, todo ese tema se recurrieron cosas, algunas autorizaron, otras no había forma. No teníamos navegador confiable, esa fue otra limitación importante. El helicóptero tenía un navegador que ya era viejo, muy bueno en su momento, pero ya era viejo y tenía muchas fallas. Y nosotros para... ¿El Omega? ¿Cómo? No. Ah. No, era una computadora analógica, Sí. a rueditas que andaba bárbara, pero Sí. ya tenía muchos errores. Cuando andaba bien, era bárbara, pero tenía muchos errores. Y nosotros necesitamos un punto súper preciso para poder llegar a la primera piedra que teníamos previsto y a partir de ahí, por las piedras, como decía el refrán, Sí. por las piedras llegar hasta el aeropuerto tratando de que nadie nos vea. Pero teníamos que tener la seguridad de no caer en un lugar que estuviese dominado por el enemigo. Eso no lo teníamos. Y otra cosa, rememorando otra cosa, y otro punto era también el poco combustible. Tampoco tenía mucho combustible de sobra para decir, bueno, me equivoqué, retomo y voy. De hecho, nosotros, ¿cómo solucionamos en parte eso? Otra argentinada. Con los tanques llenos del helicóptero, sí, no alcanzaba. Hay que suplementar combustible. Tanques suplementarios no tenían. Entonces, ¿cuál fue la idea? Meter adentro del helicóptero 5 tambores de combustible, esos son más o menos 1000 kilos más, 5 tambores de 200 litros cada uno de combustible, sí, y salir y a medida, abrir el boquete, de la tapa del tanque de combustible que está en el piso del helicóptero, sacar la tapa, si había el combustible flotando, sí, y a medida que el helicóptero consumía combustible, el mecánico con una bomba manual, mira, iba pasando combustible de los tambores a los tanques principales para que alcanzara el combustible. Solo estaba el mecánico, era una persona sola, no podíamos llevar más gente. Sí. Así que él se encargaba de abrir, cerrar los tanques, cambiar la bomba, darle a la bomba de combustible de manual, esas bombitas reloj, ¿viste? A mano. Sí, a mano. Para mandar de los tanques, de los tambores de combustible a los tanques. Una maniobra japonesa, pero que funcionó. Funcionó. Porque nosotros, a pesar de eso, sí, si todo salía mal, el helicóptero no llegaba y volvía. Había un punto, que en términos aeronáuticos se llama punto de no retorno, sí, pasado el cual la aeronave ya no puede volver al punto de origen. No sé si me explico. Sí, ya la frase... un punto, yo puedo llegar hasta acá, sí, y me vuelvo. Si me paso de acá, ya no vuelvo. Entonces, ahí teníamos un punto de no retorno que estaba como a 70 millas del punto de destino. Sí, sí. Así que si nosotros teníamos que evaluar como pudiéramos la situación, porque no había comunicaciones, todo en silencio era, porque la discreción era fundamental. Entiendo, sí, sí. Porque tampoco había que avivar giles, dicho en criollo. Sí, sí. Entonces, cuanto más velada fuera la operación, más probabilidades de éxito tenía. Entiendo. Entonces, con escasísima información, si no teníamos ninguna indicación que dijera abortar, yo podía abortar hasta ese punto. Si la indicación de abortar llegaba después de ese punto, ya no podía volver. Tenía que sí o sí llegar hasta la isla como diera lugar. Porque si no nos caíamos al agua. Entiendo. Por eso necesitábamos que nos confirmaran que en la isla hubiera combustible disponible. Porque como yo ya me había pasado de eso, yo lo tenía que suplementar. Ese tramo de ida y vuelta tenía que cargarlo en la isla porque si no, no llegaba. Bueno, finalmente en la isla nos confirmaron que había combustible, pero no nos podían decir ni qué cantidad había, ni en qué condiciones se encontraba el combustible, si estaba contaminado, si no estaba contaminado. Mira. Bueno, pero igual la misión se ordenó en esas condiciones. Sí. Mientras todo esto pasaba, de averiguadas y no averiguadas, y preparadas los helicópteros, sacar hasta el último fierro que no hiciera falta para bajarle el peso. Lo importante era el combustible, el que apretó hasta los asientos, se sacó todo. Los portabombas, los portabombas que pesan 7, 8 libras, que son 4 kilos, se sacaron también, todo lo que no hiciera falta se sacaba.
para darle más capacidad portante. Sí. Mientras todo eso pasaba, un helicóptero viajó a Espora, desde Viedma, estábamos en Viedma, ¿eh? Un helicóptero viajó a Espora para que le instalara un BLF Omega, navegador muy confiable, Sí. pero que nunca habíamos utilizado. Ah, Con lo cual había que instalarlo en el helicóptero, probarlo sí. e instruir al copiloto para que lo use. Es decir, que la misión dependía del buen funcionamiento de ese BLF, cuyo copiloto tenía 2 horas de instrucción en el equipo. Entonces se fueron con su BLF, volvieron, Sí. por supuesto practicando en la navegación de vuelta, y con eso siguieron directamente a Río Grande, mientras nosotros, con toda la preparación previa, y el resto de la escuadrilla, con nosotros 2 helicópteros, salimos de Viedma para Río Grande. Entiendo. En definitiva, para no hacerla larga, porque esto es un incordio que parece una novela, el asunto es que en el medio, en Viedma, hay otro capítulo que es muy importante, y en esto me quiero detener. Sí. El comandante, sabíamos que la misión era una misión poco menos que alocada. El comandante tenía que designar a las tripulaciones. Y eso es una prerrogativa que le cabe solamente al comandante. Para eso es el comandante. Entiendo. Entonces, nos reunió a todos en la sala de prevuelo del hangar que estaba ahí en Viedma para designar a las tripulaciones. Yo me acuerdo como si fuera hoy. No volaba una mosca. Pues nadie le sacaba la cara, pero nadie tampoco quería tener la culpa de decir, che, listo, yo noto. Tampoco lo preguntó el comandante. Pero sí recuerdo que se sentó y dijo, y esto es muy importante en la guerra, Sí. dijo, me van a acompañar en el helicóptero líder el teniente Iglesias Guillermo, y en el helicóptero numeral el teniente Iglesias Osvaldo, el teniente Brandeburgo, y los suboficiales, Gicó en el líder y Montaña en el numeral. Pero yo me detengo en la frase, me van a acompañar. Sí. Él era el primer tripulante designado para hacer esta misión que a todas luces parecía salida de Julio Verne. Entiendo. Entonces digo, esa, para los que estamos de este lado del uniforme, es una frase que es muy importante. El comandante está primero en la línea de fuego y en esa alternativa se pone al frente de su gente y la gente va atrás del comandante. Cierra los ojos y va confiado. Es tan elemental esa figura para los que estamos en la milicia que vale la pena destacarla, sobre todo para la gente que no tiene cabal conciencia de eso. Ahí está no tiene cabal conciencia de eso. Ahí está la diferencia entre ordenar y dar el ejemplo. Claro, no es anda a pelear que te tengo el saco. Es vamos, yo soy integrante de tripulación, soy el comandante, soy el responsable, vamos. Y él fue como líder. Y eso es una cosa que hay que destacarla. No porque sea grandilocuencia ni nada, porque todos los comandantes hicieron lo mismo, pero hay que destacarlo para que se sepa que el comandante en combate es el primero. Y es muy importante desde el punto de vista castrense de la milicia. Saber que tu comandante es tu líder y hacia allá van todos. Muy importante. A cualquier nivel que sea. Así que bueno, de acuerdo a ese tema... ¿El comandante quién era? El comandante era el que era entonces, ahora sí está retirado, obviamente, vive en Mar del Plata, era el capitán de corbeta Norberto Ignacio Ramón Barro, ese es su nombre. Norberto Ignacio Ramón Barro. Y lo recordamos en ese sentido con muchísimo respeto y cariño, porque realmente nos llevó como tenía que llevarnos. Así que bueno, volvamos a que estamos todos mudándonos de Viedma como podíamos para Río Grande. Antes que sigas, te interrumpo un segundito. Cuando escuchaste tu apellido, Teniente Fragata Brandeburgo, ¿qué se te vino a la cabeza sabiendo lo que era la misión? ¿Sabes que nada? Bien. No, nada. Me gustó mucho mi comandante, el que me habían designado para mí. Tipo que para mí es el mejor piloto de helicóptero Siquín que conocí en mi vida. Bien. Vive en Bahía Blanca, Iglesias Osvaldo, gran amigo ahora después de tantos años.
hablaba con el helicóptero, una cosa impresionante, fue mi comandante. Y realmente hicimos un gran vuelo que ya después te voy a contar. Pero no sé cuánto tiempo tenemos, porque yo me embalo con esto y no me doy cuenta del tiempo No que hay va problema pasando, ¿no? no hay problema por el tiempo. Bueno, entonces estamos en que salíamos para Río Grande, los 2 helicópteros que estaban en Viedma, Sí. y desde Espora el helicóptero con su BLF flamante, también para Río Grande. Nosotros llegamos a las 17:30 más o menos, 5:30 de la tarde, Sí. del 31 de mayo. Así que todo este despelote había tomado 2 días Sí. en madurarse y en ejecutarse, porque el 31 temprano salimos para Río Grande en vuelo con helicóptero desde Viedma, que es un tirón. Ni hablar del que salió de Espora, que llegó a las 11 de la noche. Al otro día era la misión. Esa fue otra limitación. Tipo, recién llegados, vayan a dormir rápido, que el otro día se van a Malvinas. Entonces dijeron, bueno, pero quedaban las últimas coordinaciones. La meteorología, para nosotros la meteorología, sin ningún tipo de protección, ni escolta aérea, ni ningún buque que estuviese en el medio para darnos algún tipo de cubierta alternativa, ni nada. Sí. Bueno, la meteorología era nuestro aliado. Teníamos, obviamente, que esperar un día cubierto, que la PAC no nos pudiera ver, en lo posible, minimizar las cosas. Bueno, aparentemente la meteorología nos dijeron que iba a estar bien, porque iba a estar mal, quiero decir, estar todo cubierto, bien para ustedes. el techo renublado, techos bajos, pero como nosotros íbamos por abajo, mientras hubiera visibilidad horizontal, techos bajos, dijimos, bueno, esa más o menos caminó bien. Se designaron puntos de notificación a lo largo de la ruta, que solamente se iban a declarar mediante una pulsada del micrófono, que hace un clic, y era cada vez que pasábamos para que nos fueran chequeando que estábamos volando y que no estábamos en el agua, a efectos de no emitir. Bueno, y básicamente con todas estas cosas dando vuelta, alguien tomó en cuenta que pocos días atrás, en el día 23 de mayo, habían volteado a la primera división de A4 que había atacado San Carlos. 21 de mayo. La primera división de A4 que había volteado San Carlos. Atacado San Carlos. Y una de las cosas que habían surgido es que los aviones blancos sobre el mar oscuro, azul oscuro, se detectaban muy fácilmente. Sí. Entonces nuestros helicópteros eran blancos. Entonces dijeron, listo, hay que pintar los helicópteros de azul. Consiguieron no sé de dónde, pintura azul, no sé de qué calidad tampoco, porque después se iba descascarando con el tiempo. Y durante la noche pintaron un helicóptero, porque no les dio tiempo para pintar un helicóptero, esa cosa agarra una brocha y empezar a pintar. Sí. Hay drenajes, tubos, orificios que tienen que estar descubiertos, todo un tema. Bueno, les dio tiempo para pintar uno, la pintura no alcanzó más que para uno, así que en definitiva pintamos un helicóptero. En cuyo caso nos conformamos diciendo, bueno, si nos ven los ingleses les van a tirar al blanco, si nos ven los argentinos les van a tirar al azul, que era el color de los helicópteros ingleses, así que alguno va a zafar, digo. Un chiste que se hacía en esos momentos, ¿no es cierto? Entiendo, digo, toda bueno, la atención. Así salimos y finalmente lo último que se nos proveyó fue anteojos para ver de noche, porque la vuelta iba a ser de noche. Entonces, anteojos de visión nocturna, en el norte de las Islas Malvinas hay una tremenda multitud de islas desperdigadas. Islas que son pedazos de piedra que salen del mar. Sí. Y la altura va a ser tan baja que esas islas que tienen 200 y pico, 300 metros, que no parecen mucho, pero es un pedazo de piedra, digamos, inconveniente de llevárselo por delante, por decirlo de alguna manera. Sí, te entiendo. Entonces, con los anteojos se suponía que podíamos llegar a ver, con intensificadores lumínicos, esas islas en medio de las sombras. ¿Ustedes tenían práctica con esos anteojos de campaña? Ninguna. Bien. Nunca en nuestra vida los habíamos usado. Andás sumando vos, ¿eh? Por eso te pregunto. Fue una cosa rarísima. Te digo, bueno, muy bien. Nos dieron, lo probamos, sí, más o menos vemos bien, bueno, hay que enfocar, qué sé yo, chao, a dormir, y al otro día salimos.
Muy bien, salimos y nos acompañó, de hecho, un helicóptero Puma las primeras millas, 100, 120 millas fueron, para verificar que nuestra información del BLF, con ellos que siempre lo tuvieron como dotación operando, Sí. fuera correcta. Entonces, cada 50 millas cotejaban, tic, 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 listo, anda bien, el Puma se volvió y seguimos nosotros solos. El navegador funcionaba. Bien. De hecho, funcionó fantástico. Nosotros que íbamos en el helicóptero de atrás, el líder iba adelante, un poquito más frescos, porque por supuesto que no se podía encender la calefacción, porque teníamos 5 tambores de combustible adentro del helicóptero. Con las ventanillas abiertas para darle ventilación por los vapores, de querosén, que en definitiva el JP1 es querosén refinado, para ventilar el helicóptero y demás, y siendo 1 de junio a la altura de Malvinas, mucho calor no hacía. Pero bueno, camperas y qué sé yo, éramos unos payasos vestidos, todos abrigados. Bueno, salimos volando y por supuesto que íbamos a 50 pies, a altura de 50 pies del agua, que son unos 15 metros del agua, y a máxima velocidad posible, compatible con las vibraciones del helicóptero, pese a que estamos excediendo la máxima velocidad autorizada por el fabricante. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y la máxima velocidad autorizada por el fabricante eran 120 nudos. 120 nudos son más o menos 200 y monedas de kilómetros por hora. Nosotros recuerdo que volamos a 135 nudos aproximadamente. Sí, un poquito interesante por encima de esa velocidad, tratando el comandante de minimizar el tiempo de exposición, porque sobre el agua no había ninguna salvación de ningún tipo. O sea, que no descubrían el agua. Cuanto antes lleguemos, mejor. Entonces, los helicópteros, una vez más, se portaron fantástico. Por supuesto que también salimos un poquito excedidos de peso, porque la cuenta nunca dio ideal, pero bueno, eso más o menos se pudo manejar más o menos bien. Y allá salimos, con los mecánicos dándole a la manija cuando empezó a cazar el combustible, y fuimos llegando. Cuando estamos cerca de las islas, volvimos a tomar conciencia, porque no es que no lo supiéramos, que la meteorología no es una ciencia exacta. Y lo que tenía que estar con techos cubiertos, grises y bajos, estaba todo despejado. Había solamente algunas nubes que andaban dando vueltas. Y dijimos, bueno, listo. ¿Qué vas a hacer? Ya estás ahí. Sigamos. Bueno, seguimos por el recorrido que estaba previsto entre las piedras, bien escondidos al oeste. Sí. Y al fin y al cabo llegamos a Borbón, para hacerla corta, no sin antes haber pasado a través de una pequeña cadena de montañas, no muy grande, de las islas, detrás de la cual había una estancia que no se veía, hasta no haber pasado la montaña. Y le pasamos por arriba. O sea, imposible no verlos. Claro. A partir de este momento nos consideramos detectados, no sabíamos si esa gente iba a informar a quién, minimicemos el tiempo a la brevedad, y a partir de hoy, en este momento faltaban unos 20 minutos para llegar, nos consideramos que la misión fue detectada, fue vulnerada. Muy bien, todos tenían radio en las estaciones de las estancias, se comunicaban de esa manera. Estamos hablando del año 82. Con todo el mundo era información. No sé si ellos, pero no lo sabíamos. Entonces, listo, llegamos rapidísimo, a una velocidad monstruosa, y después nos enteramos que la niebla de la información y del conflicto y de la guerra que siempre pasa, en Borbón estaban esperando un helicóptero, no dos. Con lo cual, dos cosas. El helicóptero que iba adelante era blanco y el de atrás era azul. Y estuvieron, esto nos lo contaba la gente de Borbón, a segundos de abrir fuego contra el segundo helicóptero. Pensaban que lo estaba persiguiendo. Cosa que nosotros nos enteramos mucho después. Mirá vos. Bueno, alguien paró la patota porque los vio, dice, no, los reconoció, y no pasó nada. Pero ¿qué pasa? El hecho de estar esperando uno, habían preparado combustible para un helicóptero. Y teníamos que cargar los dos helicópteros. Entonces, bueno, cargar helicópteros en un aeropuerto común
no hay ningún problema, viene el camión tanque de combustible, carga. Acá no, acá el combustible está almacenado en unos pillow tanks, que son unos tanques de goma que parecen almohadas, de ahí su nombre, pillow tanks, donde se llena con combustible y de ahí se va extrayendo. Pero había que sacarlo a mano, meter los tambores adentro de un carrito que funcionaba a pila de soldados, porque no había otro medio para empujarlo, y llevarlos hasta los helicópteros, cargar combustible, volver a buscar más. Bueno, eso que tenía que ser rapidísimo, nosotros llegamos a las 17:25, ya aterrizamos, casi de noche. prácticamente de noche. Eso es lo que se buscaba, despegar en el crepúsculo, para ver las islas antes que se hiciera totalmente de noche, y ya cuando las islas estaban liberadas que se hiciera de noche, y el mar no tiene islas, ni montaña, ni nada. Muy bien. ¿Qué pasó? No pasó eso, como pasó en toda la misión. Llegamos y tardamos una barbaridad. 17:25 llegamos, y aparte no podíamos parar los motores para impedir una potencial falla en la puesta en marcha de algún motor. El helicóptero se quedaba ahí. Si con los motores, 4 motores de 1500 caballos cada uno funcionando, el ruido que hacían eso en el crepúsculo vespertino era escandaloso, y teníamos la cabecera de San Carlos a 25 kilómetros. Cerca, 25 kilómetros. No es que fuera al lado, pero no se sabía qué patrullas o qué gente de control y vigilancia había. Así que bueno, pero el combustible había que cargarlo, no había alternativa. Mientras cargaba el combustible tuvimos el segundo problema. El copiloto, operador del BLF, no pudo largar el navegador de vuelta, por un error seguramente de operación, entre el apresuramiento y los nervios del momento y su poquísima instrucción, no logró largar el navegador desde las islas hasta Argentina. Volver esa ciega. Más o menos ciega, porque al continente le íbamos a pegar. No sabemos a lo mejor dónde. ¿A dónde? Pero es más fácil pegarle al continente que a las islas a la ida. Entonces digo, bueno, en definitiva el comandante dijo, listo, vayamos con las viejas computadoras, para el continente nos van a llevar, terminemos de cargar combustible. A todo esto se hicieron el minuto del despegue 18:35, 1:10 estuvimos aterrizados en Calderón. La gente se había subido al helicóptero. ¿Y en cuánto estaba previsto hacer la recarga? Estaba previsto, para ellos, en 15 minutos teníamos que habernos ido. Entiendo. 15, 20 minutos, porque tienen el combustible listo ahí. Pero hubo que buscarlo y cargarlo después, el doble de combustible. Más todo este problema de la navegación y demás. Bueno, el comandante dijo, listo, salgamos así como estamos. Ya se había hecho de noche, y ahí se cumplió la meteorología. Se había cubierto todo el cielo y se largó a llover torrencialmente. Mire. No supone un problema para el helicóptero la lluvia. Puede volar en lluvia. Pero lluvia nocturna, en terreno no conocido, totalmente de noche oscura. Dijimos, pero tenemos los anteojos de visión nocturna. Entonces dijimos, listo, estamos, de hecho, despeguemos. Siempre en silencio, todas las luces de los helicópteros afuera apagadas, solamente una lucita chiquita de cola para ver el helicóptero de adelante, para minimizar el riesgo de enhebrarse con el otro. Entonces, bueno, así despegamos. Y cuando salimos de la bahía, que estaba libre, esa que yo digo, manoteamos los anteojos de visión nocturna para ver las islas. El del comandante del primer helicóptero no los pudo usar, no logró regularlos por falta de experiencia, y decidió subir por encima de la altura de la isla más alta. Para evitar cualquier tipo de accidente. Pero ¿qué pasa? Al subir queda expuesto a la detección radar de la flota. De la flota, de las patrullas que hubiera, lo que fuera. Bueno, pero nos vamos a pegar contra una isla. Y se jugó y se fue por arriba. Nosotros, milagrosamente, nuestro anteojo funcionaba. En ese momento yo volaba de piloto, y de copiloto volaba el teniente Iglesias. Así que él voló de piloto a la ida y yo volé de piloto a la vuelta. Agarré el anteojo, pero como no estaban preparados ese modelo de anteojos para el helicóptero, cuando se enfocó por el parabrisas, todas las luces del tablero se reflejaban en el parabrisas, y el intensificador de luces no veía nada para afuera. Entonces pidió,
apágueme todas las luces del tablero. Entonces yo apagué todas las luces del tablero de él. Sí. Con las luces apagadas, yo tenía las mías, miro, no obstante, es tan poderosa la intensificación que el reflejo de mis luces Les molestaba. en su parabrisas tampoco le dejaba ver nada. Yo las bajé a lo mínimo que podía bajar las luces, Sí. pero yo necesitaba ver los instrumentos, estamos volando De a noche 100 pies arriba, y a con mala 100 pies, meteorología. 30 metros arriba del agua, lluvia, montonazo, digo, Sí. yo por lo menos tengo que ver los instrumentos. Dice, bueno, listo, no se ve nada. Entonces, y acá viene la otra, Sí. argentinada. Abrió la ventanilla del lado del copiloto y sacando la cabeza fuera del helicóptero. Tremendo. Pero esto es así, ¿eh? Esto hay que preguntárselo a él. Sacando la cabeza del helicóptero, veía las islas. Sí. Entonces me decía, gire por izquierda, y yo giraba por izquierda, basta, basta, y yo, basta, basta, gire por derecha, y yo digo, espero que no le falle la vista. Sí. Se metía cada 15 segundos, secaba los lentes, porque estaban todos mojados, Sí. secaba los lentes, volvía a asomarse, tipo camionero. Bueno, así zafamos de las islas sin tener que subir. Cuando él me dice, yo voy a pasar la sombra negra al lado de la isla. Y zafamos. Zafamos hasta mitad del cruce, Sí. donde se encendieron las luces de alarma de combustible, diciendo que, me estaba diciendo el helicóptero que el combustible estaba contaminado. Estamos en medio del océano Atlántico. Y digo, ¿qué podemos hacer? Esperar que la contaminación lo sea lo suficientemente severa como que haga para los motores. Sí. Entonces, bueno, listo. Aflojamos la lamparita para que no moleste la luz, qué sé yo. Lo que está diciendo en ese momento el helicóptero dice, el combustible está contaminado. Está por superar mi capacidad de filtrado del combustible. A partir de que se supere, no es que se va a quedar sin combustible el motor, sino que va a pasar combustible en bruto, sin filtrar. Sí. Y ahí es el riesgo de la contaminación, Sí. que va directamente al motor. Sí. Depende del tipo de contaminación, se la puede bancar el motor o no. Bueno, así que seguimos volando esperando llegar. Al helicóptero de adelante lo habíamos perdido. Después que habíamos pasado la mitad del camino, más o menos, un poquito más, nos animamos a sintonizar la radio de Río Grande, la radio, como quien dijera, no sé, Radio Rivadavia. Sí, sí. Esas radios tienen una frecuencia con un instrumento que tenemos en los aviones, que se puede sintonizar en una aguja que dice para dónde está la radio. Listo, allá está Río Grande. Porque las radioayudas también estaban apagadas para no... Pero las radios emitían. Bueno, para allá está Río Grande, nos fuimos acercando. ¿Estaban muy desviados? ¿Estaban o más o menos estaban bien? No estamos muy desviados, estamos bastante bien con la vieja computadora, bastante bien. Bien. Pero la torre, siempre en difusión, porque nosotros no hablábamos, nos decía que si continuáramos la aproximación, pero que la pista estaba con hielo y niebla. Digo, bueno, nos faltaba el león que nos comiera encima. Y por suerte, cuando faltaban 10 millas, unos 18, 20 kilómetros para llegar, sí, recortado contra las pocas luces que se veían en el aeropuerto y la ciudad, vimos la sombra del otro helicóptero que iba delante nuestro y logramos juntarnos. Y la torre se levantó viento, se está disipando la niebla y ya la pista helada era una pavada después de todo eso. Con precaución, aterrizando para que patinar lo menos posible, bueno, logramos aterrizar y llegar. ¿A qué hora habíamos despegado a las 14:32. Sí. Y esto era las 21:55. Bueno. Más de 7 horas y media de vuelo, recontra tensos, con todas estas cosas que lo hicieron entretenido, la verdad que sin necesidad, pero lo hicieron entretenido. Y yo digo siempre, esto si lo cuentan en una novela, dicen que exagerado, no puede pasar todo esto. Y pasó Sin embargo, es tal cual pasó. Y cumplimos la misión, cumplimos la tarea, no perdimos a nadie y seguimos adelante. Con la otra etapa, que fue el tema de la evacuación de los heridos y demás. Bien. Una aventura. Una aventura, pero total. Sí, sí. Creo que una película se queda corto. No, pues, lo que yo digo, no, qué exagerado, no le puede pasar todo esto. Y bueno, pasó todo eso, sí, sí.
¿Y cuánto personal habían podido replegar en total? Bueno, nosotros éramos 3 por helicóptero, que es la tripulación mínima que puede volar con helicóptero, Sí. y trajimos 4 en uno y 5 en otro. Es decir, que un poco más de la tripulación. Es decir, la misión era una misión realmente jugada, porque fueron 6 para traer a 9. Pero bueno, otra vez, como se dice, si hace falta, los vamos a buscar a donde haya que irlos a buscar, así, no están solos. Y bueno, ese fue el criterio. Nadie sabía que en 14 días todo iba a terminar. Quizás la decisión hubiera sido otra, pero con el diario del lunes es fácil ganar el PRODE. Entonces, esa fue la intención, básicamente. Pero por suerte aquí estamos. ¿Y cómo fue cuando ustedes regresaron después de la misión? Me imagino cómo fue el encontronazo con toda la gente. Sí, obviamente, mucha gente nos estaba esperando, pese a que era tan tarde. Sí. Después nos enteramos que hay gente que había comentado que pensaban que no volvíamos, Uh-huh. por lo exigente de la tarea para los helicópteros, sí. Y en el ámbito en que se estaba desarrollando. Pero bueno, gracias a Dios no tuvo razón, y los abrazos con la tripulación cuando llegábamos, una especie de energía desbordada, ¿viste? Cuando uno se afloja, sí. y apolillamos como no sé cuánto, pero bueno. Pero por suerte todo bien. Bien. Por suerte todo bien. Y después de esa misión de 7 horas y pico, a los 2 Sikin, ¿hubo que meterle mano tipo en la forma mecánica o estaban listos para seguir volando? Nada, porque Qué se comprobó fiable. que la contaminación esa del combustible Sí. era agua que tenía el combustible mezclado. Entonces, hacer agua no supone problema, porque el agua la evapora el mismo motor. Uh-huh. La unidad de control de combustible, cuando sensa que está entrando agua con el combustible, lo que hace es aumentar un poco la potencia para evaporar con el exceso de potencia el agua además que está ahí, y entonces que entre combustible lo más puro posible a la cámara de combustión. Y no hubo problema. Sí, no hubo ningún problema. Esa es la contaminación, que uno no lo sabe hasta que no llega. Entiendo. Y el resto de las cosas no pasó absolutamente nada. Así que, y bueno, la verdad que fue una tarea muy rara. Yo creo que eso es de lo más raro que hay en misiones de helicópteros dando vuelta por el mundo. Muy raro. Yo no te voy a mentir, a mí sinceramente el tema Malvinas, como verás, me apasiona. Y cuando leí la misión de ustedes, dije, no puede ser que esto se haya logrado. Y ahí cuando la chacha Mari me dijo, tengo el contacto de uno que estuvo en esa misión, dije, pasámelo, dámelo ya. Sí. Y así fue. Sí, fue tan así. A veces cuesta, la gente dice que ahora con el tiempo lo están exagerando, ni un gramo, no hace falta exagerarlo. No. Pues son tantas las cosas que pasaron, para no hablar que un tren falló y no subía, pero eso fue un tema mecánico menor que se arregló en el aterrizaje después. Pero no importa, porque el helicóptero puede viajar con el tren abajo, puede volar con el tren arriba. Sí, es un poquito más de consumo. En el agua, no, despreciable. Es cierto eso por la mayor resistencia, pero es despreciable. El helicóptero es un bicho medio amorfo. Uh-huh. En el agua se vuela en general con el tren arriba por el amerizaje. Es más suave si el amerizaje es sin ninguna obstrucción en el tren, ¿no es cierto? En el piso. Tiene medio forma de bote el helicóptero. Pero se ve que amerizar, pero en algún no caso íbamos a tener que de emergencia de amerizaje, ¿el Sea-King tiene capacidad de flotar aunque sea un poco? ¿O no? No es, como se dice, no es estanco, no es hermético. Hay modelos que lo son, de Sea-King, que son para hacer rescates en el agua, aterrizan en el agua. Este no lo es, pero tiene una cierta capacidad de flotabilidad con los 2 pontones que tiene, y en el extremo de los pontones tiene sacos de flotación de emergencia, que a través de un botón en el comando se inflan los sacos de flotación de emergencia que le dan flotabilidad al helicóptero para mantenerlo estable cuando uno ya decide que se va a quedar en el agua. Porque si quiere intentar un despegue no lo tiene que inflar, porque eso le genera una resistencia descomunal contra el agua. Si se decide que se va a quedar porque no puede despegar,
porque a veces se puede volver a despegar, depende del estado de mar, depende de la falla, una serie de cosas. Ajá. Pero si decide que ya no puede despegar, entonces infla la flotación de emergencia y eso le da, si aterrizó controlado, una capacidad de flotabilidad remanente. Por lo pronto, para darle tiempo a la tripulación a que abandone el helicóptero, que saque la balsa salvavidas, que se llevaba, lo único que se llevaba a bordo de equipamiento, la balsa salvavidas. Y teniendo el otro helicóptero cerca, podía ir al rescate, digamos, ¿no es cierto? Relativamente rápido. Como ese changüí de tiempo para poder claro, si bien estirarlo un poquito más. Nocturno es todo complejo, Sí. porque hay que encontrar a los tipos también de noche, pero bueno, pero el otro helicóptero estaba ahí cerca, no había que esperar que llegara nadie. Entiendo. Así que, sí, tiene esa capacidad. Sí, tiene esa capacidad que le permite hacer eso. Bien. Y vuelvo un poquito para atrás, que vos dijiste, llegamos y nadie sabía que en 14 días o 13 días más la guerra iba a terminar. A vos, el 14 de junio, ¿cómo vamos a decir, cómo te golpeó esa noticia? ¿O ya te lo veías venir? No, uno siempre cree que puede dar un poco más. Sí. Yo ya estaba replegando heridos o muertos, lo que hubiera que replegar. Sí. Y esa noche era del 13 al 14 de junio, yo estaba en la bahía de Puerto Argentino con el rompehielos. Y durante toda la noche vimos el combate final de la caída de Puerto Argentino. Pero era una balacera que se cruzaba de un lado y del otro con las trazantes, eran chorros de fuego toda la noche. Nosotros en la bahía de Puerto Argentino, buque hospital, todas las luces prendidas, las cruces rojas, se supone que es inviolable. Siempre puede fallar algún tiro, lo que fuera, ¿no? Pero se supone que los buques hospitales son intangibles, exactamente. Y estábamos ahí esperando de día para seguir con la tarea y vimos toda esa tarea y nos enteramos al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. Fue muy triste por todo lo que se había perdido. Ya nos habíamos enterado de los compañeros nuestros que habíamos perdido, otra gente que había caído, el hundimiento del crucero, que se murió tanta gente. Uno va acumulando cosas que las va guardando en la mochila y sigue, la va guardando en la mochila y sigue. Y cuando ves que se acabó, es como que reflota todo eso y se escucha. Pero bueno, unos ganan, otros pierden. ¿Qué edad tenías en ese momento? Matías? Yo tenía 28 años. 28 años. Soy del 54, 28 años. 28 años. A todo esto que no te pregunté, desde que te llegó la orden del 28 no la orden, o sea, desde el 28 de marzo que salieron, ¿tuviste forma de comunicarte con tu familia? Decirle que... No, ¿Nunca? Nunca operando. Pero como nosotros teníamos que volver a Espora a cambiar la configuración de los helicópteros, por ejemplo, de los rompehielos tuvimos que poner los sonares. Eso había que hacerlo en Espora. Hacía falta el arsenal, el tercer escalón para calibrar los equipos y demás. Después, vuelta a sacar todo para hacer el sistema de evacuación sanitaria, poner camillas, sacar los sonares. Eso se hacía en su base de asiento. Y como la familia de la mayoría de nosotros vivía en Bahía Blanca, tuvimos chance, que yo no sé si es más positivo o más negativo, ¿viste? Porque vos llegás y te volvés a ir, y te volvés a ir. Nunca termina del sufrimiento de la separación y la reunión. Entiendo. Pero bueno, pero alguna tranquilidad le acercabas a la familia que vos estabas bien. Obviamente vos te mostrabas fantástico, está todo perfecto, no pasa nada, y te volvías a ir. Y bueno, por suerte, nosotros tuvimos suerte, mucha suerte. Y mucho adiestramiento en esa época, que fue no poca ayuda para cumplir todo esto. La verdad que eso hay que reconocerlo. Entiendo. Y la verdad, Oscar, nos contaste todas tus experiencias en Malvinas. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Yo realmente lo disfruté mucho. Espero que te hayas sentido cómodo. Y no te quiero despedir sin hacerte la última pregunta. Y consta en ¿qué te dejó Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional? A mí, en lo personal y en lo profesional, me dejó una experiencia imperecedera. Es
una muesca, como dice, una muesca en la culata del revólver que no se va a poder borrar. Sí. En lo personal, exclusivamente, me di cuenta que podía, que yo estaba listo y preparado para ser, para encarar lo que durante tanto tiempo me había preparado para hacer. Al fin y al cabo, para eso nos preparamos. Nos tocó a nosotros Sí. ejercerlo, pero eso me llevó una gran tranquilidad, que no dudé nunca en hacer lo que tenía que hacer. Entiendo. Eso fue fantástico. Y en lo profesional puro, Sí. una experiencia de haber vivido un conflicto con una primera potencia, que con sus más y sus menos, la vivimos de igual a igual. No lo pasaron tan bien ellos tampoco. Entonces digo, y eso fue una cosa, desde el punto de vista profesional, invalorable. Invalorable. Así que, digamos, buenas y malas. Digamos, el sabor de tener que volver con las manos vacías no es un sentimiento agradable, claramente. Pero visto en el tiempo y retrospectivamente, es una experiencia que hoy, entre mil comillas, me alegro de haber vivido. No quisiera que alguien tuviera que repetirla, pese a que es nuestro estilo profesional para enfrentarla, ¿no es cierto? Bien. Pero agradable no es. Pero la experiencia es invalorable. Perfecto, lo describiste perfecto. Y la última pregunta que va asociada, luego de Malvinas, ¿vos pudiste sacar, o sea, aplicar tus experiencias de la guerra en tu siguiente, o sea, no siguiente, o sea, en tu procedimiento de vida militar? Mira, hemos aprendido mucho en un tiempo mayor al que nos hubiera gustado, quizás. Sobre todo, las grandes falencias que hubo por falta de vivencia de eso es la interacción interfuerzas. Es decir, no estábamos tan acostumbrados a trabajar juntos. Y en ese lugar, tan restringido desde el punto de vista geográfico, tenemos que trabajar juntos permanentemente. Y hubo, como siempre, hubo interferencias, chisporroteos, por la falta de costumbre de procedimientos más o menos comunes, cosas que con el tiempo se fueron corrigiendo. Hoy creo que sería todo mucho más fácil. La unidad de comando, la unidad de criterio, hoy creo que sería todo mucho más fácil. Ese me parece a mí que fue una de las grandes cosas a capitalizar. Y desde el punto de vista profesional, yo ahora sabía de lo que hablaba. A mí no me la cuenten, pues yo estuve. Y transmitir esa experiencia a las sucesivas generaciones, creo que es un deber insoslayable, mientras todavía haya gente que estuvo. Dentro de no tanto tiempo, no va a haber gente que estuvo. Va a pasar. Entonces, en la medida que se pueda capitalizar la experiencia de hablar con esa gente hoy, es invalorable. Y creo que ese tema yo lo guardo como una particular y preciado potencial que tengo. Así que por eso cuando me llaman digo, sí, ¿a dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar? Y cuando se difunda la gente va a conocer más todo lo que tenga que ver con sus Malvinas, que aunque algunos no lo quieran reconocer, son nuestras Malvinas. Así que tengamos suerte con ellas. Y así va a ser. La verdad, Oscar, te agradezco muchísimo. Como te dije hace un ratito, disfruté mucho entrevistarte y gracias por tu tiempo, que el tiempo es preciado y realmente lo brindaste con toda la buena onda y te agradezco. Bueno, lamento si me explayé un poco más. Para nada. Uno en la vorágine se entusiasma. Fue muy Pero interesante. bueno, me alegro que me hayas llamado. Cuando quieras, aquí estamos. Y bueno, muchísima suerte con tu trabajo y con lo que estés encarando. Muchísimas gracias. Así que en cualquier momento estoy a tus órdenes, Matías. Dale, Oscar. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, igualmente, Matías, que sigas muy bien. Y feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Oscar.